y a las personas, ¿verdad? Damos gracias al Señor que pudieron venir. Hoy se le conoce como Domingo de Resurrección. Y todos los domingos que celebramos acá en Vida Eterna son domingos de resurrección, ¿verdad que sí? Todos los domingos celebramos que Cristo vive, que vive por siempre y para siempre. Y esperamos a ese Cristo Redentor resucitado que viene por su iglesia. Damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos, por cada uno de los invitados, visitantes, que Dios les bendiga. Esperamos que se sientan bien, que se sientan cómodos en casa y que podamos juntos aprender acerca de la palabra de Dios. Ya hemos cantado, ya los niños están en sus lugares y ustedes están atentos, preparados para recibir la palabra del Señor. Creemos que Dios va a hablar el día de hoy. Así que prepare su celular allí con la Biblia, el bloc de notas digital, la Biblia física, como usted quiera. Y vamos a hacer un repaso de esta serie llamada 7 palabras. Creemos que las frases que dijo Jesús en su vida como humano fueron importantes. Decíamos el primer domingo que algunos de ustedes han visto a sus familiares, padres, quizás algún familiar, algún amigo, partir de este mundo. Y esos últimos momentos son muy importantes. Las palabras que ellos dicen son muy importantes. Y creemos que las personas, por lo general, aunque puede pasar, no dicen, búsqueme el switch del carro, búsqueme la llave de la caja fuerte. No dicen eso por lo general, ¿verdad que no? Quizás algunos de ustedes han escuchado esa frase, pero por lo general dicen dos cosas: quisiera vivir más, quiero más tiempo, y ¿dónde están mis familiares? ¿Dónde está mi hijo, mi hija, mi mamá? Si es un joven el que está muriendo, o quizás no tan joven pero tiene su mamá viva, quiere ver a su mamá o a su papá. Y Jesucristo dijo frases muy importantes, y la primera de ellas fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue la primera oración que hizo estando en la cruz. Ya había pasado por diversos castigos, por diversos juicios injustos, y estando en la cruz, en medio de dos ladrones, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y decíamos que aunque ellos se burlaban, aunque ellos se reían de Jesús y decían: sálvate a ti mismo, no dices que eres el Salvador, en el fondo de su corazón no sabían que estaban matando literalmente al Hijo de Dios. Y él le dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y reflexionábamos nosotros acerca del perdón. ¿Hemos perdonado en esta semana, en estas 2 últimas semanas? ¿Hemos reflexionado acerca de eso, acerca de personas que nos han hecho daño, quizás de manera consciente o inconsciente? En algunas oportunidades necesitamos hablar con ellos, como a veces no necesitamos, hablar con ellos, como pasó con él. Ellos no estaban pidiendo perdón, pero sí Jesús les otorgó el perdón. Y nos puede pasar así, que una persona te haya hecho daño y no está interesado en pedirte perdón, pero tú tienes que otorgarle perdón. Tú tienes que decirle: Señor, perdónalo, porque quizás no supo lo que estaba haciendo. Y nos puede pasar con nuestros padres. Reflexionábamos acerca de la crianza de nuestros padres, que ellos dieron lo que recibieron. Y a veces como esposos podemos dar lo que recibimos. Hombres maltratadores quizás han recibido maltrato toda su vida. Y no estoy justificando el maltrato, no, sino que no ha conocido otra manera de amar, por así decirlo. Y ellos tienen que recibir la verdad para que sean libres de eso. En la segunda frase que dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los ladrones se arrepentía mientras el otro se burlaba de él. Y él le dijo: recuérdame cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo? Hoy estarás conmigo. De verdad te digo que hoy estarás conmigo. Y reflexionábamos: ¿es posible la salvación, la remisión de pecado en un estado de moribundo?
¿Qué piensan ustedes? Levanten su mano quienes creen que pueden ser salvos a última hora. Levanten su mano. Muy bien, qué bueno que creen así. Porque hay personas que dicen, no, debemos ver los frutos, debemos ver los cambios. Se tiene que bautizar, tiene que tomar la cena del Señor, tiene que hacer. Entonces la salvación no es por gracia, sino es por obra para que la gente se gloríe, ¿verdad que sí? Si nosotros necesitamos hacer algo para obtener la salvación, en vano Cristo murió por nosotros. Porque Cristo hizo todo lo que era posible para salvarnos. Y hoy vamos a reflexionar en esas palabras. Este ladrón no había hecho nada para ser salvo. Él dijo, a la verdad nosotros merecemos este castigo, pero este hombre es un santo el que está muriendo. Uno fue salvo y el otro lamentablemente fue condenado. Y en los postreros días pasará eso. La palabra reseña, 2 estarán durmiendo, uno será salvo y otro será condenado. Y no lo digo para que se asusten los esposos ahora. ¿Quién se irá a condenar? ¿Quién será condenado? No. Creemos que hay familias, que hay matrimonios que son salvos completamente. ¿Hay matrimonios salvos acá? Amén. ¿Qué es necesario para ser salvo? Reconocer a Cristo como Salvador. Eso es todo. 2 estarán pilando. Todos saben lo que es pilar, ¿verdad? Cuando se pila el maíz. 2 estarán trabajando, van a ritmo. Llevan un ritmo, ¿verdad? Uno será salvo y otro será condenado. Simbólicamente va a pasar así en los postreros días. Incluso algunos dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto. ¿Y qué va a decir el Señor? Nunca os conocí. Eso será muy triste para muchas personas, pero para otros será glorioso ese día, porque podremos ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. En la tercera palabra decíamos que le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y reflexionábamos que para Jesús y para María fue un momento muy triste. Según lo que nos reseña la palabra, el único hijo, al parecer, que honraba a su mamá era Jesús. Y yo me imagino que Jesús era un hijo extraordinario. Era un hijo amoroso, respetuoso, obediente. Yo no me imagino a Jesús lave la loza. ¡Ay! Tienda la cama, no. Limpia el cuarto otra vez. ¿Usted se imagina así a Jesús? Yo creo que no. Pero para los que no se ven enterados, hermanos, que fueron paridos literalmente por María. Jesús tenía hermanos de carne y de sangre. Y esto a veces nos trae un choque. ¿Por qué? Porque por muchos años nos han dicho que María es la madre de Dios. Y no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Y que María no tuvo más hijos, y sí tuvo más hijos. Y lo vimos en la palabra. Que Jesús tenía hermanos y que los hermanos no creían en Jesús. Mucho menos creían en su ministerio. Y ellos le decían, bueno, si quieres ser famoso, sal de aquí. Y la palabra decía, porque no creían en Jesús ni en las cosas que él hacía. Este hijo que honraba a su mamá tuvo que dársela, otorgársela, dársela en responsabilidad a un discípulo, a un extraño del hogar, porque los hermanos del hijo de María no estaban allí. ¿Tú te imaginas eso? Que estés muriendo, que estés desfigurado, que estés completamente moribundo, tu mamá te esté mirando, tu mamá que te ama, que te parió, que te amamantó, que te cuidó en las noches, quizás cuando tenía fiebre, que se desveló, que quizás quería dar su vida por ti, te está viendo muriendo. Esa fue una escena, yo me la imagino súper trágica. Yo por un trabajo, trabajaba en la prensa, lamentablemente vi muchas escenas horribles, terribles. Vi desde niños que sufrieron accidentes, atropellos, muy trágicos, donde fueron desmembrados, como también adultos, y vi asesinatos. ¿Y sabe qué escena es triste, lamentable, que te parte el corazón?
cuando una mamá llora a un hijo que ha muerto. Eso es terrible. Y yo vi a una madre que lloraba a su hijo de 2, 3 años porque una persona huyendo de una persecución, las fuerzas policiales estaban persiguiendo a este hombre y nosotros como prensa también estábamos en esa persecución. El hombre presuntamente vendía drogas y estaba un papá con un niño en un establecimiento comercial esperando para ser atendido. Y venía esa persecución pero a todo lo que daban los carros. Y este hombre se ha podido montar por la acera. Atropella al papá y atropella al hijo, pero el hijo queda debajo literalmente. Y fue desmembrado. Cuando nosotros como prensa vimos eso, algunos se desmayaron, otros vomitaron, otros quedamos en shock. Y queríamos hacer algo, pero no se podía hacer nada. Una escena completamente trágica que por días y años estuvo en mi mente. Pero ¿sabe qué era más desgarrador? Ver a la mamá llorando a su hijo. Eso no había consuelo, eso no habían palabras, no habían maneras de consolar a esa mujer. Demasiado triste. Ver a una mamá que tuvo 9 meses, quizás menos, en su vientre un hijo, que lo cuidó, que se desveló, que lo amamantó, y vino una persona irresponsable y lo mató. Pero también vi madres de delincuentes que fueron ajusticiados, que le dieron 15, 20, 30, 40 tiros. ¿Y qué decía la mamá? A cosa buena que mataron a ese delincuente. Es que se lo merecía. ¿Las mamás decían así? No. Vi a las mamás llorar de igual manera como si fuera un niño de 3 años que murió inocente. Aunque las mamás sabían que era consecuencia de sus actos y seguramente esa mamá lloró y le dijo: apártate de esos caminos, hijo, no te conviene estar allí. La mamá lloraba la muerte de su hijo. Y aunque el barrio celebraba, a cosa buena que mataron a ese delincuente. Ese era un pranger, ese era un asesino. Su mamá lloraba su muerte. ¿Se imagina a María llorando la muerte de Jesús? El hijo que la honraba, que la amaba, que la respetaba, que le obedecía. Aún estando muriendo, quiso honrar a su mamá y dijo: mujer, he ahí tu hijo. Y dice la palabra que desde ese día Juan recibió a María. Tremendo. Los hermanos no tuvieron la bendición de honrar a su propia mamá, sino un discípulo. Seguimos. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una de las oraciones más profundas. Y hablamos de 3 preguntas. Dios desamparando a Dios. ¿Por qué el hijo no sabía la causa de la cual lo había desamparado? Y otras preguntas más, pero hablamos que Él recibió el castigo por nuestros pecados. Jesucristo recibió la ira de Dios. Y en ese momento Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la quinta palabra dijo: tengo sed. Y vamos a reflexionar en eso hoy. ¿Cuántos han deseado un vaso de agua como este en alguna oportunidad de su vida? Los demás nunca han tenido sed. Es como que yo preguntara: ¿has sentido hambre alguna vez? Se supone que todo, pero yo acabo de preguntar: ¿alguno ha tenido sed y ha deseado un vaso de agua? Y el 60% levantó la mano. Yo creo que los demás son mentirosos. Porque creo que todos hemos tenido sed, ¿verdad que sí? Tomar agua es placentero. Cuando uno tiene sed, es algo
Es una sensación tan terrible, tan difícil de explicar, sobre todo aquellos que hacen deporte, ¿verdad? Que su cuerpo les pide hidratación. Sé que el agua es un sentimiento y hasta un dolor distinto. ¿Se imagina una persona muriendo de sed? ¿O muriendo de hambre? Debe ser terrible, ¿verdad que sí? Todos en algún momento hemos tenido hambre y todos en algún momento hemos tenido sed. Es una necesidad fisiológica normal del cuerpo humano. Vaya por favor a Juan 19, versículo 28. Dice la palabra: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Ya estaba terminando todo, había avanzado las horas de esa crucifixión. Empezaban desde las 9 aproximadamente hasta las 3 de la tarde. Ya Jesús estaba agonizando. Y hay muchos estudios, ustedes los pueden buscar en las diferentes redes sociales, pero hay estudios científicos de los procesos que pasó Jesús. Y uno de los procesos más terribles que hay en este tipo de castigo de crucifixión es la deshidratación. Jesús realmente tenía sed, pero la palabra dice para que se cumpliera la escritura. Y esto nos debe llamar la atención a todos nosotros. Jesucristo vino a cumplir la escritura, lo que se había dicho acerca de él. Más de 700 años habían dicho que iban a ser un hijo, un niño, en una ciudad de Belén, y que le iban a llamar el Salvador, el Mesías. Y todo hasta ahora se ha cumplido. Y hay muchas profecías acerca de este hijo, acerca de este Salvador. Y es importante que Jesús estaba cumpliendo todo. Y miren lo que dice la palabra. Vamos a ver la siguiente afirmación. Jesús vino a cumplir la escritura, todo lo que se había profetizado de él. Vamos a ver la palabra en Salmos. Mire lo curioso de esto. Dice: se ha secado mi vigor como una teja. Todos sabemos lo que es una teja, ¿verdad que sí? Que lleva sol y se pone pálida, pierde su color y se seca. La lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Esto era una profecía de Jesús. Y él dice, para que se cumpla la profecía, él tenía que manifestarlo. Y por eso dice sed. No solamente para que se cumpla la profecía o la escritura, sino porque realmente tenía sed. Mire cómo estaba su cuerpo. Se había secado su vigor como una teja. La lengua se pega al paladar. ¿Ha sentido esa sensación de la lengua seca? Todos. Es terrible cuando tenemos la lengua seca, los labios secos, resecos, se quiebran, se parten, sangran. Es impresionante eso. Ahora, Jesús había recorrido un largo camino después de ser castigado con una cruz. Otro dato curioso, ¿saben que Jesús ya no podía la cruz? Y a uno de los hombres que estaban en el camino, que se le llamaba Simón, tuvieron que pedirle ayuda para que este hombre que junto a Jesús cargara la cruz. Terrible el castigo. Para todos los castigos, más el sol, estar crucificado allí, la sangre saliendo de su cuerpo. A lo último no quedó nada de sangre porque lo perforaron y no salió sangre. ¿Tenemos algún médico acá? ¿Médico? ¿Enfermero? Enfermera por allá, enfermera por allá. ¿Cuántos litros tenemos de sangre los seres humanos aproximadamente? 5 a 7 litros, dicen por allí. Yo me imagino que tengo 5. Soy delgado. Y hay unos que son más grandes que yo, más robustos, seguramente tendrán 7 litros. Supongamos que Jesús tenía 6 para estar en el medio, ¿verdad? Los 6 litros de sangre, literalmente, los derramó Jesús. Los 6 litros de sangre.
porque al final, cuando fue herido y traspasado su costado, no salió sangre. Imagínese la crueldad de este tipo de castigos, que ya hemos dicho que los látigos fueron 40, cada punta tenía 7 huesos, cuando pegaba, laceraba, destruía y desgarraba. Una corona acá que fue enterrada y también hería, los clavos en las manos y en las piernas. Terrible, mis hermanos. Y en esta oportunidad él dice: tengo la lengua seca, pegada al paladar. Seguimos adelante. ¿Jesús realmente tenía sed? Con todo lo que hemos dicho, sí tenía sed. Y es importante esta palabra porque demuestra la humanidad de Jesús. ¿Saben qué? Que la gente dice que Jesús no fue humano y no pecó porque no era humano. Pero vemos que en una oportunidad le dijo a una mujer: tengo sed, ¿verdad que sí? Junto a un pozo. ¿Y qué hizo la mujer? Le dio de beber. Y después él le dijo, porque entraron en un diálogo: si tú supieras con quién habla, tú me pedirías agua a mí. Y ella dijo: pero ¿con qué la vas a sacar si no tienes un balde para sacar de este pozo? Él estaba hablando del agua que quita la sed por siempre y para siempre. Cuando nosotros recibimos a Jesús, literalmente y simbólicamente corren ríos de agua viva en nuestro ser, que los produce la presencia de Dios. Pero él tenía sed. Seguimos. Una de las peores agonías en la cruz es la sed implacable. Tenemos un ser humano entonces sufriendo, tenía sed. ¿Qué se suponía que tenían que hacer sus castigadores, los soldados y las personas que estaban allí? ¿Qué se suponía que tenían que hacer? Darle agua. ¿Pero qué le dieron? Vamos a ver qué dice la palabra. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. ¿Qué le dieron? ¿Agua? No. Le dieron vinagre. Y se suponía que ellos, mientras crucificaban, mientras pegaban, mientras castigaban, mientras gozaban con eso, ellos tomaban un vino agrio, vinagre. Y estaban allí tomándose su vino agrio. ¿Y qué hicieron? Hicieron una especie de una esponjita, un hisopo. El hisopo no es el hisopo que nosotros por lo general creemos o compramos, pero es parecido. Es una rama que se seca y se vuelve como esponjosa, y con eso puede absorber líquidos y la pueden dar a las personas o pueden untar. Esa rama aproximadamente es de 1 metro. Y dato curioso, que la utilizaron antes. Vamos a ver ese versículo. En Éxodo 12, 22, en Éxodo 12, se establece un pacto con el pueblo judío. Ellos estaban bajo esclavitud y ellos oraron por mucho tiempo y el Señor les dijo: los voy a sacar del Éxodo. ¿Se acuerdan? Que ellos empiezan a peregrinar en un desierto. Y ellos venía una plaga que yo sé que ustedes la conocen, que era la última plaga, la muerte de los primogénitos. El Señor les dice: hagan un sacrificio, vístanse ya listos para salir, tienen que comer el cordero, tienen que comer todas las hierbas amargas que simbolizaban los maltratos y ese tiempo amargo que estuvieron en Egipto, y deben estar preparados para salir. Pero la sangre la deben untar, rociar y marcar las puertas y ventanas. ¿Y saben con qué lo hacían? Con hisopo. Tomen luego un manojo de hisopo, tiene 1 metro aproximadamente la rama, y las hojas, si se vuelven como esponjosas, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los 2 postes de las puertas, y no salgan ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. ¿No le parece interesante eso? En el Éxodo, antes de salir, también se utilizó un hisopo, pero era con sangre de cordero.
y a Jesús le estaban dando con un hisopo vinagre. En vez de darle agua y el cordero que estaba derramando la sangre, ¿cómo paga el ser humano? La respuesta de nosotros ante Jesús es como el vinagre, como un vino agrio, que no es sabroso y que no quita la sed. Uno por lo general le dice a la gente del mensaje de salvación que es una buena noticia. La palabra dice que el evangelio es buenas nuevas, buena noticia. Y cuando uno manifiesta la buena noticia a las personas, ¿cuáles son las respuestas de las personas? ¿Quiénes de los que están acá, cuando una persona en su pasado le predicó el evangelio o la buena noticia, le dijo, qué bueno que me estás dando esa buena noticia? Estaba esperándola. Al fin una buena noticia. ¿Quiénes de los que están acá reaccionó así? Alan nada más, gloria a Dios por Alan. Todos los demás reaccionamos distinto, ¿verdad que sí? Ya vienen estos evangélicos, estos cristianos locos, no se cansan. ¿Hasta cuándo Cristo? 2000 años en esto y que Cristo viene y nunca viene. Así hacen con nosotros, también con unos que yo les digo que no son hermanos, porque ellos nos dicen hermanos nosotros, pero no son hermanos nosotros, son como primos, los testigos de Jehová que tocan la puerta todo el tiempo. Eso no se cansa. Y la gente cuando ve que vienen con un maletín y eso, ¿qué hace? Le abren la puerta, pase adelante, quiere una taza de café, de té. Ellos cargan una buena noticia también. Igual que nosotros, ¿verdad? ¿Y qué le damos nosotros? ¿Un té con un pan? No. Vinagre. Vino agrio. Porque la respuesta del ser humano es así. Es contraria. Y Jesús estaba dando agua que quita la sed, pan de vida, estaba haciendo milagros, resucitaba a los muertos. ¿Y cómo le pagaron? Con vinagre. Este hecho de darle vinagre fue el acto más bondadoso que recibió Jesús. Imagínense. Tengo sed, denle vinagre, ¿rap? Y le dieron así. Y cuando uno toma agua y tiene mucha sed, eso es como estar en el cielo. ¿Verdad que sí? Se lo voy a poner de una manera más ilustrativa. ¿Alguno de los que está acá ha aguantado por minutos y quizás por horas el hecho de ir al baño y hacer del 1, no vamos a decir del 2, del 1? Sí, ¿verdad? Cuando esa vejiga está pero full, hermano, y uno siente que, no sé, se va a acabar el mundo. Y uno ve distinto, se le eriza la piel. No sé si usted ha sentido eso o solamente yo. En una oportunidad me tenían que hacer un eco abdominal y tenían que ver los riñones y me dijeron, tome agua. Y vine y yo me tomé agua, medio litro. La enfermera quizás vio que yo no tomé agua. Tome agua, me dijo. Fui medio litro más. 1 litro de agua. Al rato me dice, ¿ya tomó agua? Sí, seguro. Me hizo dudar, medio litro de agua más. Yo estaba, hermano, así, con 1,5 litros de agua, más el agua anteriormente que me tomaba en la casa, por si acaso. Llegó un momento, hermano, donde se me erizaba la piel. Y le tuve que decir a la enfermera, hágame el examen ya. Usted no manda aquí, me dijo. Si no me lo hace ya, yo voy al baño y voy a orinar. Va a perder el dinero del examen, no importa, le dije yo. Yo necesitaba orinar. Sería mi cara de angustia, de dolor, no sé. Y dijo, pase pues. ¿Sabe cómo son las enfermeras acá? Pase pues, pase. Este hombre se estaba orinando, dijeron. Y me pasaron. Y una vez que yo oriné, hermano, volvió el alma al cuerpo. Qué terrible, ¿verdad? ¿Cómo somos nosotros tan frágiles? Que por sed
se nos seca la lengua. Cuando tomamos demasiada agua, necesitamos expulsarla, porque es demasiado incómodo. ¿Verdad que sí? Nuestro cuerpo se altera, hay un desequilibrio y necesitamos orinar. Ahora, a Jesús le dieron vinagre, sigamos. ¿Por qué le dieron vinagre entonces? Teniendo agua. Estaba escrito, ¿verdad que sí? La naturaleza del hombre es pecaminosa. No hay bondad en nosotros, sino que queremos es la destrucción. Mire lo que dice Salmo también 89. Sigamos. El siguiente versículo. Salmo 69, 21, perdón. En mi comida pusieron hiel para calmar mi sed, me dieron vinagre. Otra profecía más que hablaba de eso. Yo no he probado la hiel en la comida, pero debe ser fatal, ¿verdad que sí? En mi comida pusieron hiel para calmar mi sed, me dieron vinagre. Estas son las respuestas de nosotros como humanos ante el acto de Jesús. Seguimos. Tengo sed es una palabra que nos recuerda la humanidad de Jesús. Jesucristo fue humano, padeció como cualquier ser humano, como los ladrones que estaban allí. Seguimos y vamos a leer un versículo. En Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Ahora, Jesús teniendo sed, y no sé si recuerdan una escena cuando él estuvo en ayuno. ¿Se acuerdan cuando él se sometió a ayuno por 40 días y 40 noches? Y el tentador le sale y le dice: dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué el tentador le dice que le diga a esas piedras que se conviertan en pan? Porque él sabía que lo podía hacer. Ahora, no podía caer en la tentación y hacerle caso al tentador porque iba a obedecer al tentador. Y él lo reprende diciendo: el escrito está. ¿Acaso no podía Jesús calmar su propia sed o hacer un acto milagroso como los muchos que hizo y convertir ese vinagre en agua para él? Sí lo podía hacer. Sin embargo, dice la palabra que él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Era necesario que él soportara la cruz, que soportara los insultos, que soportara los golpes, que soportara el menosprecio por amor a nosotros. El Cordero de Dios iba a ser sacrificado. Dice: como cordero fue llevado y no abrió su boca, sino que soportó la cruz. Jesús soportó la cruz por amor a ti y por amor a mí. Aunque tenía sed, aunque tenía dolor, soportó la cruz. Y el versículo decía: fijémonos, pongamos los ojos en Jesús. Y es necesario que no nos desviemos nosotros. Vamos a seguir con la otra palabra. Consumado es una de las palabras más poderosas. Y con esta segunda palabra vamos a terminar esta parte. Después que le ponen ese vinagre, él dice: consumado es. Y vamos a ver qué significa consumado es. En el versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué tuvo que hacer? Tomar el vinagre. Dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Según este evangelio, esta fue su última palabra. Pero según otros evangelios, podemos ir cruzando las palabras y viendo cronológicamente, y falta una última palabra, que la vamos a ver el día domingo siguiente. Pero dice la palabra, según Juan, que una vez que tomó el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Y qué significa consumado es? Seguramente ya lo saben, pero vamos a verlo. Este término es tetelestai.
que significa está completamente abandonado, acabado, y para siempre. Está completamente acabado y para siempre. No es como consumado es, sino que en su lengua original dijo este término tetelestai. Está acabado una vez y para siempre. ¿Qué estaba haciendo entonces Jesús en la cruz? Todos creemos que sabemos. Habían profecías acerca de esto. Y creo que todos tenemos comprensión total de lo que venía a hacer Jesús. Sin embargo, vamos a ver algunos versículos. Jesús no estaba consumado él como tal. Su obra estaba completa y acabada. ¿Saben qué interpretan algunos? Cuando Jesús dijo consumado, él dice no, él está consumado de él como persona. Y no era que estaba consumado, aunque físicamente estaba maltratado. Él se refería a la obra que él estaba haciendo, al ministerio que vino a realizar. Y en ese momento estaba terminando su trabajo. De los que estamos acá, ¿estamos conscientes cuál es nuestro trabajo aquí en la tierra? Hay un libro muy famoso que se llama de Rick Warren, Una vida con propósito. Y tiene una interrogante, dice, ¿para qué estoy acá en la tierra? ¿Se ha preguntado en alguna oportunidad para qué está en esta tierra? ¿Por qué sigue aún vivo? Jesús sabía su propósito, él estaba claro. Y en muchas oportunidades cuando fueron a perseguirlo y fueron a arrestarlo, él decía, aún no ha llegado el tiempo. Y salía, se escabullía con sus discípulos. Y los fariseos seguían buscándolo y ponían trampas. Y ellos, aunque tenían un tiempo, supuestamente ellos decían en la Pascua, no, fue en la Pascua precisamente. En la Pascua cuando se comía el cordero. Y él como cordero se entregó a sí mismo. Y él mismo les dijo en el capítulo 16, 17 de Juan, yo tengo el poder para dar mi vida y para quitar mi vida. En otras palabras, aunque la gente lo estaba matando y lo estaba crucificando, él permitió que se hiciera eso con su vida. ¿Sí me explico? Él estaba poniendo su vida. Mire en Génesis 2:1 se utiliza también este término, tetelestai. Hay 3 porciones que tienen este término. En la Biblia solamente hay 3 porciones. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Génesis 2:1. Cuando el Señor junto a Cristo y el Espíritu Santo terminaron la tierra, él dijo tetelestai. Está acabado y por siempre. Jesucristo utiliza en la cruz, tomando el vinagre, dijo el término. ¿Y saben qué otra porción? En Apocalipsis dice la palabra, versículo 7 del capítulo 10, cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios, y esto me encanta esta porción, porque esta vida acá es un misterio. ¿Usted sabe qué va a pasar con su vida dentro de 1 hora? Usted puede decir, bueno, voy a estar en la casa, quizás voy a hacer esto, voy a hacer de almuerzo tal cosa. ¿Cuántos tienes planes para el almuerzo? ¿Cuántos vas a invitar al pastor? Nadie, dijo, nadie. Todos tenemos planes para más tarde. Todos tenemos planes para la noche. Incluso para mañana. Para fin de año, para el próximo cumpleaños. Pero no sabemos qué va a pasar dentro de 1 hora. No sabemos si nos toca partir. O si alguno de los que está acá tiene que partir, no sabemos. Y la palabra dice cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal como él anunció a sus siervos los profetas. El Señor siempre ha manifestado un plan. Desde el principio hablaba a través de la boca de los profetas. Ahora cada domingo habla a través de un pastor, de un predicador, de un maestro, incluso a través de los profetas, porque Dios sigue hablando. Cada vez que tú abres la palabra del Señor, el Señor te está hablando.
Si abres todos los días la palabra, Dios te habla a tu vida. Y Dios está manifestando su misterioso plan. Porque para nosotros es un misterio, pero ya Él lo sabe. Y dice la palabra que este plan maravilloso va a terminar el día que el séptimo ángel toque la trompeta. Y dice la palabra que cuando la última trompeta suene, los cielos se abrirán. Y Jesucristo, dice la palabra como la canción de Juan Luis Guerra que me encanta. Dice, vienen las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. El Rey Jesús en majestad te mostrará. Eso va a ser sorprendente. Y está el término aquí, el plan de Dios se cumplirá, tetelestai. Acabado y para siempre. Dios tenía un plan con su Hijo. Dios tiene un plan con el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Cada uno de ustedes que ha reconocido a Jesucristo tiene el Espíritu de Dios en nosotros. Jesús está a la diestra de Dios Padre, a la derecha, y Dios Padre está en el trono. ¿Que el Espíritu Santo es igual que Jesús? Sí. ¿Que es igual que el Padre? También. Pero tienes a la presencia del Espíritu Santo de Dios, que es consolador, que es tu ayudador, que te dirige a toda verdad, que cuando tú y yo oramos y a veces no hacemos la oración correcta, Él la endereza y dice, Padre, lo que quiso decir ella o él es esto, porque a veces ni siquiera sabemos orar. La palabra dice que Él acomoda, reorganiza nuestras oraciones. Y eso es tremendo porque el mismo Jesús dijo, no los dejaré solos, les dejaré un consolador. Seguimos. ¿Cuál era la obra de Jesús en la cruz? Veamos el versículo. Uno de los versículos que nos muestra claramente cuál era el propósito de Jesús. Después que todos lo sabemos, Juan 3:23, que dice, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice el versículo 24, pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes porque Jesucristo pagó nuestras deudas. Jesús en la cruz estaba pagando nuestras deudas, mis hermanos. Una deuda que no podíamos pagar. Y aunque el evangelio es buenas noticias, es buenas nuevas de salvación, y lo he dicho desde acá, aunque en muchas iglesias se predica un mensaje motivador, alentador, que te impulsa, que te desarrolla, que te desafía. En el fondo, mis hermanos, el mensaje de salvación es este. Tú y yo estábamos perdidos por siempre y para siempre. No podíamos hacer absolutamente nada para salvarnos a nosotros mismos. Y cuando tú y yo íbamos literalmente a ser condenados, ¿saben qué hizo Jesús? Jesús dijo, Vicente, tú no vas, yo voy por ti. Lucy, dame tu puesto, yo voy por ti. Zoe, no vas, yo voy por ti. Y cuando cada uno de nosotros íbamos a ser condenados por siempre y para siempre, Él tomó nuestro lugar. Él pagó nuestras deudas. Esa es la buena noticia. El mensaje de salvación recobra significado cuando hablamos de la perdición. Y yo sé que hablar de la perdición no es motivador, no es alentador, pero es la verdad. En la humanidad, en este momento, hoy domingo de resurrección, cuando muchas personas están comiendo pescado porque no se puede comer carne, o cuando otros piensan comer carne más tarde porque no creen eso, cuando otros están festejando o están celebrando o están descansando, nosotros debemos celebrar que Jesucristo, un día como hoy domingo, resucitó, que Dios, por el poder del Espíritu Santo, lo resucitó y lo exaltó. Y ese nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo, en ese nombre hay salvación. Eso es
en esencia el mensaje de salvación. Eso es el evangelio. Que todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos completamente separados de la gloria de Dios. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes. Y cuando tú y yo íbamos, no, dijo Jesús, Él es inocente. Yo voy a pagar por Él. Jesús pagó por nuestros pecados completamente y para siempre. Tetelestai. Ya no eres condenado. Y aunque posiblemente peques mañana, tus pecados van a ser perdonados. ¿Qué debes pensar en pecar? No, porque eres un santo. Tu mujer eres una santa y debes pensar en apartarte del pecado. Pero aunque pequemos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Jesucristo pagó por siempre y para siempre nuestros pecados. Y por eso Él dijo, consumado es, he pagado. La próxima semana ya veremos la muerte de Jesús. Cuando Él entrega su espíritu y de manera voluntaria muere el Señor. Y hay unos eventos poderosos allí. Ahora, sabiendo que Jesús terminó su propósito en esta tierra, en la cruz, y gracias a su perdón tú y yo tenemos vida eterna, ¿qué debemos hacer entonces nosotros en esta tierra? ¿Cómo debemos vivir la vida? ¿Cómo debemos pasar cada día? ¿Cómo debemos trabajar y mostrarnos ante el mundo? Reflexionemos en eso y oremos. Allí donde está ahora el Señor. Señor, muchas gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Gracias, Señor, por esa frase, esa quinta palabra donde dijiste tengo sed. Verdaderamente, Señor Jesús, eras humano. Y tu palabra dice que caminaste entre nosotros, entre la humanidad. Pero la humanidad no te reconoció como Dios. Señor, perdónanos, Padre. Quizás si yo hubiese estado allí, hubiese actuado igual, Señor. No te hubiese reconocido. Pero yo te doy gracias, Señor, porque mis hermanos y yo estamos en este tiempo y hemos sabido de Jesús a través de hombres y mujeres que han predicado tu palabra, Señor. Señor Jesús, gracias por no negarte a morir en la cruz. Y aunque tuviste sed, y aunque fuiste maltratado, aunque agonizabas, Señor, seguiste adelante hasta decir consumado es. Ya está pagado. Está cancelada la deuda por cada uno de nosotros. Señor, gracias por morir por mí, por ocupar mi lugar, Señor. Simbólicamente nos apartaste y ocupaste nuestro lugar. Hoy te damos gracias por tu sacrificio, Jesús. A los amigos invitados, personas que aún no han reconocido a Jesús, yo quiero orientarles. Quizás no están seguros de su salvación. Quizás no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Y si no lo han hecho, es muy fácil. La palabra dice, al que cree es salvo. Todo el que cree en mí será salvo, dice Jesús. Y de las personas que están aquí, que no han sido salvados o que no están seguros de su salvación, yo les quiero orientar en una oración. Y allí donde están, pueden repetir conmigo: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Gracias por tu perdón. Gracias por pagar el precio en la cruz. Gracias por tu sacrificio. Dame el regalo de la vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, de las personas que nunca han hecho esta oración, ¿quién la hizo por primera vez? Levante su mano. ¿Alguna persona que ya haya reconocido hoy a Jesús como Señor y Salvador? ¿Ninguno? Está muy bien. Perfecto. Todos somos salvos. Y todos estamos agradecidos con el Señor
que Él pagó por nosotros. Damos gracias al Señor por Cristo que está...